Soy el malo por negarle un préstamo de emergencia a la familia de mi esposa, sabiendo que hace años ellos me humillaron públicamente en una cena de Navidad, diciendo que yo era un don nadie sin futuro financiero. Mi nombre es Julián, y abro este espacio para desahogarme sobre una situación familiar que ha puesto a prueba mi matrimonio en los últimos días. Hace 4 años, cuando mi esposa Mariana y yo apenas empezábamos a planear nuestra vida juntos, y yo trabajaba doble turno como repartidor de aplicaciones para poder pagar las mensualidades de un terreno, su hermano mayor, Rogelio, y su madre, Elena, me exigieron que no asistiera a la cena navideña familiar, argumentando que mi presencia devaluaba el nivel de sus invitados y que Mariana merecía a un hombre de negocios y no a un mensajero sin futuro. Hoy soy el dueño de una distribuidora de empaques industriales con un flujo de capital estable, y cuando Rogelio vino a tocar a mi puerta desesperado a pedirme un préstamo de $500,000 para salvar su negocio de la quiebra, le cerré la mano financiera recordándole que, según sus propias palabras, el dinero de un don nadie no debería mezclarse con el prestigio de su familia. Ver la expresión de incredulidad y humillación en el rostro de mi cuñado al escuchar mi negativa, mientras mi esposa contiene las lágrimas en la esquina de la sala, me ha hecho cuestionarme si actué con una de esas justicias necesarias de la vida o si simplemente dejé que el rencor del pasado dictara una decisión que ahora amenaza la paz de mi hogar. En su momento, Elena y Rogelio asumieron que mi origen, humilde, y mis jornadas en motocicleta bajo el tráfico de la tarde me definían como una persona inferior a la que podían pisotear para presionar a Mariana a buscar un mejor partido. Creían que por verme llegar a su casa con mi filipina de entrega, mis tenis desgastados y mi mochila de reparto, yo era un estorbo para el estatus de clase media alta que ellos tanto presumían en sus redes sociales. Hoy, las vueltas del mercado comercial, la quiebra de la constructora de Rogelio por malas decisiones administrativas y mi crecimiento financiero demostraron que el respeto no se compra con apariencias y que la soberbia del pasado suele cobrarse de manera muy costosa cuando la rueda de la fortuna da un giro completo. Para poner las cosas en perspectiva, la historia real comenzó cuando Mariana y yo éramos novios y vivíamos en un pequeño departamento alquilado de una sola habitación, donde el viento se colaba por las rendijas de las ventanas y teníamos que calentar agua en la estufa para bañarnos cuando la caldera se descomponía. En ese entonces, mi situación económica era sumamente precaria. Trabajaba más de 12 horas al día bajo la lluvia, el frío extremo de las noches de invierno y el peligro constante de las avenidas, entregando comida y paquetes en una motocicleta vieja que fallaba constantemente y cuyo escape remendado con alambre hacía un ruido espantoso. Todo el dinero que ganaba lo dividía estrictamente entre pagar nuestra mitad de la renta, la comida más básica y las mensualidades de un terreno rocoso en las afueras de la ciudad que compramos con la ilusión de construir, algún día, nuestra propia casa. Mis manos siempre estaban entumecidas, agrietadas por el viento frío del norte, y mis pies dolían tanto al final de cada jornada que a veces me costaba trabajo ponerme de pie al día siguiente. A pesar de ver mi esfuerzo sobrehumano, la familia de Mariana siempre me trató como si fuera una plaga o una vergüenza que debían ocultar ante sus conocidos. Elena, mi suegra, nunca perdió la oportunidad de hacer comentarios pasivo-agresivos cada vez que me veía. Recuerdo una ocasión en la que dejó sobre la mesa de nuestra cocina un folleto de una agencia de autos de lujo, comentando casualmente que el novio de la prima de Mariana ya se había comprado su primer automóvil de agencia, mientras nosotros seguíamos viajando en camiones ruidosos y oliendo a humo de escape. El punto de quiebre absoluto ocurrió durante la víspera de Navidad de hace 4 años. Mariana insistió muchísimo en que los acompañara a la cena familiar en la lujosa casa de su madre, asegurando que con el tiempo su familia aprendería a valorar mi ética de trabajo y que la Navidad era la época perfecta para limar asperezas. Compré con mucho esfuerzo una camisa azul en una tienda de saldos y pasé la tarde anterior preparando un pie de queso casero para llevar como cortesía y no llegar con las manos vacías. Al llegar a la residencia, el ambiente era pesado y frío. Rogelio, que en ese entonces manejaba con una arrogancia insoportable una pequeña constructora que su padre le había heredado,
Estaba rodeado de sus amigos de negocios y socios comerciales. Todos vestían trajes de diseñador, sostenían copas de vino costoso y presumían sus viajes a la playa y contratos gubernamentales inflados. Cuando me acerqué a la mesa principal a dejar mi pay de queso, Elena me interceptó en el pasillo. Al ver mi camisa barata y mis zapatos limpios pero notablemente desgastados, me detuvo en seco. Levantando la voz deliberadamente para asegurarse de que todos en la sala principal guardaran silencio y pusieran atención, me miró de arriba a abajo con asco. Me dijo que mi ropa no era adecuada para el código de vestimenta de su hogar, que ese postre de supermercado barato daba una pésima imagen en su mesa y que no quería que sus invitados pensaran que su hija andaba con un sirviente de entregas. Rogelio se unió a la humillación de inmediato, riéndose a carcajadas frente a sus socios y comentando que un repartidor de comida no tenía el nivel intelectual ni financiero para sentarse a debatir de negocios con personas de verdad. Me exigieron que me retirara de inmediato por la puerta de servicio trasera para no incomodar visualmente a las visitas. La humillación fue tan profunda que sentí un nudo insoportable en la garganta y una mezcla de rabia y vergüenza que me paralizó por completo. Mariana, al presenciar la escena desde el comedor, no dudó un segundo. Se acercó corriendo, confrontó a su madre y a su hermano a gritos, tomó su bolso, me tomó de la mano con fuerza y salimos de esa casa bajo la lluvia. Esa noche caminamos de regreso al departamento en silencio, con el pecho apretado, mientras ella lloraba de rabia y me juraba que jamás volvería a permitir que su familia me pisoteara de esa manera. Ese doloroso episodio, lejos de destruirme, se convirtió en el combustible que encendió mi vida profesional. Decidí que ninguna persona volvería a hacerme sentir inferior por mi trabajo. Aproveché el terreno que había terminado de pagar para asociarme con un antiguo cliente corporativo al que solía entregarle papelería de urgencia en mis tiempos de repartidor. Él vio en mí una disciplina militar, una puntualidad obsesiva y una honestidad inquebrantable. Juntos decidimos fundar una distribuidora de empaques de cartón y plástico para la industria manufacturera local. Los primeros 2 años fueron brutales. Dormía apenas 4 horas. Cargaba camiones a mano junto a los operarios, negociaba directamente con los dueños de las fábricas y estudiaba logística y administración por las noches. Mariana estuvo a mi lado en cada paso, administrando la pequeña oficina y preparando café para las largas jornadas de inventario. Con el paso de los años, el negocio comenzó a expandirse de manera exponencial debido a la alta demanda de empaques en la región. Pasamos de un pequeño garaje a manejar una bodega industrial de 1,000 metros cuadrados, una flotilla de camiones de reparto propios y un equipo de trabajo de más de 20 empleados fijos. Mis ingresos se multiplicaron. Pudimos construir una casa hermosa con jardín en una de las zonas residenciales más seguras de la ciudad y, finalmente, nos casamos en una ceremonia civil íntima, pagada al 100% por nosotros, a la que por supuesto no invitamos a ningún miembro de su familia biológica. Mariana mantuvo su palabra con una lealtad inquebrantable. Cortó toda relación cercana con su madre y su hermano, limitándose únicamente a un par de mensajes de texto al año para fechas muy específicas, protegiendo la paz mental que tanto nos había costado construir. La situación dio un giro dramático y kármico hace apenas una semana. La constructora de Rogelio, que siempre se había sostenido sobre la base de mentiras, deudas bancarias impagables, falsificación de facturas y un estilo de vida de lujos ficticios, colapsó por completo debido a una serie de auditorías estatales y demandas de proveedores a los que les había quedado a deber millones en materiales. Los bancos comenzaron el proceso de embargo de sus cuentas y la Fiscalía local emitió una orden de presentación judicial que amenazaba con enviarlo directamente a la cárcel por fraude fiscal y abuso de confianza. Elena, desesperada por salvar a su hijo de la prisión y evitar perder la casa familiar que estaba puesta como garantía hipotecaria de los préstamos de Rogelio, intentó contactar a Mariana llorando por teléfono, rogándole que intercediera por ellos. Mariana, con toda la calma del mundo, le explicó que ella no tomaba las decisiones financieras de nuestra empresa y que todo el capital líquido y las cuentas bancarias de la familia estaban bajo mi firma y administración exclusiva. Este martes por la tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse, el timbre de mi casa sonó de manera imprevista.
Al abrir la puerta de madera pesada, me encontré con una escena que jamás pensé ver. Rogelio, con los ojos hundidos, una camisa arrugada y visiblemente tembloroso, parado junto a Elena, quien lucía cansada, envejecida y sostenía contra su pecho un portafolio de plástico con escrituras y estados de cuenta. Con una actitud sumamente sumisa y temerosa, completamente diferente a la soberbia con la que me habían corrido de su casa, me pidieron de favor que los dejara pasar unos minutos para hablar como caballeros. Nos sentamos en la sala de estar, y tras un silencio sepulcral sumamente incómodo, Rogelio tragó saliva y admitió que necesitaba urgentemente un préstamo de $500,000 en efectivo para saldar una fianza judicial y detener el proceso de embargo de la casa de su madre, prometiendo bajo juramento que me pagaría con intereses exorbitantes en cuanto lograra vender unos terrenos ejidales que supuestamente tenía en otra provincia. Elena, con lágrimas corriendo por sus mejillas, se deslizó del sillón para tomarme de las manos y me imploró que tuviera compasión, diciendo que al final del día éramos familia y que la sangre debía estar por encima de cualquier rencor del pasado. Los escuché hablar durante casi 20 minutos sin interrumpirlos una sola vez, manteniendo mi rostro completamente inexpresivo, con las manos entrelazadas y la mirada fija en los ojos de las dos personas que años atrás me habían tratado como si fuera basura debajo de sus zapatos. Cuando terminaron de hablar y Rogelio me miró con una mezcla de esperanza y humillación esperando mi respuesta, me puse de pie despacio. Caminé hacia la ventana, miré mi jardín y luego me di la vuelta para encararlos. Con un tono de voz gélido, pausado y sumamente firme, les respondí: «¿Hace 4 años en su cena de Navidad? Ustedes me dejaron muy claro que mi presencia devaluaba el nivel de su casa y que el dinero de un don nadie que entregaba comida en motocicleta no tenía ningún valor ni derecho a mezclarse con su estatus. Hoy sigo siendo exactamente ese mismo hombre, con la única diferencia de que ahora ustedes necesitan el dinero que este repartidor sin futuro construyó, trabajando bajo el sol y la lluvia, mientras ustedes se dedicaban a aparentar una vida que no podían pagar. Mi distribuidora funciona bajo estrictas reglas de auditoría y análisis de riesgo, y bajo ninguna circunstancia voy a poner en riesgo el patrimonio, la estabilidad y el esfuerzo de mis trabajadores para rescatar de la cárcel a un estafador arrogante que solo se acuerda de mi existencia cuando tiene el agua al cuello. No hay préstamo, no hay trato y no hay excepciones. Su solicitud está oficialmente denegada». Elena se transformó de inmediato al escuchar mis palabras. La sumisión fingida desapareció en un segundo y comenzó a gritarme histérica, acusándome de ser un hombre resentido, mezquino, infeliz y sin corazón, asegurando que estaba utilizando la desgracia de su familia para vengarme de lo que ella consideraba un simple malentendido sin importancia de una noche navideña. Rogelio intentó pararse de frente para intimidarme y gritarme que yo era un aparecido con suerte, pero mantuve la calma absoluta. Di 2 pasos atrás, abrí la puerta principal de mi casa de par en par y les pedí que desalojaran mi propiedad de inmediato antes de que llamara a la patrulla de seguridad del fraccionamiento privado para que los sacara por la fuerza. Salieron al patio gritando maldiciones, llorando de desesperación y arrastrando los pies. Cuando cerré la puerta con llave, me di la vuelta y encontré a Mariana sentada en el sillón de la sala, con los ojos llorosos y la cabeza apoyada entre las manos. Ella me abrazó con fuerza y me confesó que entiende y apoya mi postura al 100%, que sabe que su hermano se buscó su propia ruina por soberbio y delincuente, pero que al mismo tiempo siente un vacío inmenso en el pecho al saber que la casa donde creció será embargada y que su madre probablemente se quede en la calle por culpa de Rogelio. Ahora, un silencio espeso e incómodo se ha instalado en nuestro hogar. Aunque mi esposa no me reclama nada y sigue estando de mi lado en el negocio, sé que esta decisión ha dejado una cicatriz emocional muy profunda en nuestra relación, y me pregunto si debí haber sido el hombre más maduro y piadoso de la situación, o si simplemente les entregué la consecuencia exacta, justa y merecida de sus propios actos del pasado. Fin de la historia.